Hasta Texas, por allá con nuestro colaborador, se dio una marcha inusual, histórica en Estados Unidos por la regulación de las armas. Ahora sí, ¿qué tan en serio va, Bruno? ¿Cuál es el contexto? Varias ciudades en Estados Unidos marcharon. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto. Mucho gusto en saludarte y a la gente, a mi gente de Hermosillo también. Sí, en realidad hubo una marcha sumamente multitudinaria en DC, ¿no? Se está hablando de 1 millón de personas marchando el sábado. Y esto se replicó o se reprodujo en otras ciudades en Estados Unidos. En Houston, por ejemplo, aquí también tuvimos una marcha importante el día sábado. Y también hubo, bueno, lo que sucede es que se da una confluencia de elementos después del tiroteo de Florida, hace más o menos un mes. Y eh, lo diferente de esta ocasión, porque bueno, ha habido tiroteos anteriores en las escuelas, pero nunca ha habido esta reacción, sobre todo en términos políticos, y con políticos me refiero no solamente a que hay funcionarios públicos a todos los niveles de gobierno que están sumándose a este empuje por regular más las armas en este país, sino que sobre todo las víctimas sobrevivientes de este tiroteo son las que están llevando la batuta para presionar políticamente y sobre todo en la calle, como ya lo vieron, que se legisle o se cambie la legislación con respecto a las armas en los Estados Unidos. Y lo que sucede cuando recién sucedió la masacre en Florida, yo publiqué una columna que pueden ver ahí en Proyecto Puente sobre precisamente cuáles son las consecuencias y lo que implica yo como profesor estar en un salón de clases en donde mis alumnos pueden ir armados, porque en Texas, por ejemplo, hay una ley que permite, sobre todo a mayores de 21 años, portar armas ocultas en el salón de clases, en las universidades públicas, por ejemplo. Pero esto sucede también en la prevalencia increíble que tienen las armas en este país, ¿no? Uno de los problemas más grandes que están señalando estos jóvenes y no nomás estos jóvenes, sino todo el movimiento que se ha creado a partir del tiroteo o de la masacre en Florida, es que es un problema constitucional. El problema constitucional tiene que ver con el famosísimo Second Amendment, que fue una de las primeras provisiones que la Constitución americana le cedió a los ciudadanos como un derecho fundamental a portar y a tener armas de manera privada. Y eso se ha traducido en el siglo XXI a una prevalencia infinita de armas en la calle y en las casas y en las escuelas y en todos sitios, ¿no? Si pensamos, hay una estadística que a mí me gusta mucho citar, precisamente porque es muy ilustrativa de la magnitud del problema. Hay más lugares en Estados Unidos en donde puedes comprar un arma que todos los Starbucks que hay en el mundo, ¿no? Entonces, en realidad es un problema sumamente amplio, sumamente complejo y que además involucra mucho más allá de la tragedia, ¿no? Involucra mucho más que solamente estar hablando sobre estos 17 muertos en Florida, sino involucra también a todo el influjo de dinero que va hacia políticos y hacia funcionarios públicos en campañas por parte de la Asociación Nacional del Rifle y también de otras de las compañías que hacen armas, ¿no? En Estados Unidos, que son muy poderosas y que pues invierten para las campañas para cobrar favores después, ¿no? Y también para proteger sus propios intereses. Y así funciona en términos políticos las elecciones acá, ¿no? Pero me parece sumamente interesante que una marcha como esta se dé en esta coyuntura y que además estén
estén marchando tantísimas personas. Ha sido la marcha más grande desde la guerra de Vietnam, y pues eso también habla de la magnitud del problema, Luis Alberto. Oye, ¿crees que ahora sí vaya a regularse? Como nunca yo he visto eh, pues una indignación pública en Estados Unidos, ¿eh? O por lo Sí, menos el debate está abierto, ¿no? el debate está abierto como nunca. Lo que ha sucedido es algo muy interesante, porque estos chavos que tienen entre 16, 17, 18 años, han tomado la batuta y se han prestado como la cara del movimiento, cosa que antes no sucedía, ¿no? Esto, por ejemplo, no sé si recuerdas, en 2012 hubo una matanza terrible en Connecticut, en Newtown, en donde murieron como 20 niños de primaria y sus maestros y demás. Y a pesar de la indignación, a pesar de todo el impulso que eso tuvo en su momento, no pasó nada, ¿no? Se habló, se discutió, se condenó y demás, pero hasta ahí quedó. Y lo interesante ahora es que el movimiento no ha sido solamente ante las víctimas y ante el dolor de la tragedia, sino por un impulso por regular y por cambiar la legislación. Ahora, es difícil pensar en una enmienda constitucional, yo creo, en este momento, ¿no? Me parece que es complicado que se logre. No es imposible, ¿no? Y en mi opinión muy personal debería de hacerse. Pero creo que también hay un montón de intereses detrás, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista federal, pues en un momento justo después de la masacre, el presidente dijo algo que parecía ser muy a favor de legislar y de cambiar la ley y demás, pero justo después, como es su costumbre, pues cambió de opinión como en unos 2 días, ¿no? Después de reunirse con grupos de interés, grupos de la industria armamentista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una pugna de poderes. Por un lado está la presión social de la calle y de estos jóvenes, y por otro lado la presión muy fuerte que tienen y el dinero infinito de las armas en este país. Entonces, me parece que todavía está en veremos, nada es seguro, pero la presión sin duda está ahí, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho, Bruno. Entonces, veo que titubeante Donald Trump, no hay nada, Sí. vamos a decirlo ejecutivamente hablando, no hay una propuesta formal, pero yo veo como nunca, al igual que una presión inaudita, por parte del Sin sector duda, sí, sí, de sí. los jóvenes, de los académicos, de estas protestas. Yo creo que sí van a llegar a algo. O no sé si vaya a poder más la asociación del rifle y los intereses privados. No sé cómo se vea para allá. ¿Cuál sería tu pronóstico? Eh, en realidad, yo le apostaría porque van a hacer una serie de modificaciones simbólicas. Yo soy bastante escéptico con una completa, no, regulación a nivel federal, sobre todo a nivel legal, con la Constitución. La Constitución está prácticamente intacta desde 1780, o sea, no se ha modificado, sobre todo los primeros artículos, ¿no? Los primeros 10 artículos que le llaman aquí el Bill of Rights o los derechos principales de la Constitución, no se han modificado desde el siglo XIX, ¿no? Desde el siglo XVIII, perdón. Entonces, en realidad, me parece que es muy improbable que eso suceda. Y además, lo interesante también es ver que estos chavos no están diciendo que hay que modificar la Constitución, ¿no? Lo que están diciendo es que hay una serie de medidas que son sumamente necesarias, como por ejemplo elevar la edad, ¿no?, hacia 21 años para comprar rifles de asalto y demás, y al acceso de armas en general, y otra serie de medidas que son como más menos Poner drásticas, restricciones, ¿no? sí, es decir, no están, Exacto. exacto, no están diciendo reforma la enmienda, sino por lo menos controla las, regula las. Yo creo que Así es. y es inaudito. Interesante, Bruno, como siempre, estamos ahí en contacto y te mando un abrazo. Gracias por contestarnos. Un abrazo, buenos Buenos días. días. Bruno Ríos desde Houston, Texas.